Bueno, yo prácticamente toda la vida, desde que lo que pasa es que pertenezco a una familia de artistas, entonces desde niños ya nos metimos a eso, pero sin darnos cuenta ni tampoco tomando en cuenta que como una profesión al arte. Entonces prácticamente toda la vida, desde los 20 años, ahí decidí dejar todo y dedicarme al arte, o sea, dejar incluso la carrera que estaba siguiendo y todo y dedicarme ya al arte. En rebeldía, digamos, porque tú sabes que el arte no está reconocido como una, para ciertas familias, ¿no? Incluida la mía, decían, es lindo el arte, es hermoso, pero no vas a poder vivir de eso. Entonces sí me fue duro porque digamos, tomar esa decisión porque tú tienes que, como te decía, convencerte a ti mismo, convencer a tu familia y luego a la sociedad y poner a consideración lo que estás haciendo y ver si pegas, ¿no?, en la sociedad. Y es un trabajo bien fuerte porque a veces llegas y a veces no llegas también. Entonces tienes que ir superando dificultades, tienes que ir rebasando, digamos, frustraciones que se te presentan en el camino, ¿no? Entonces sí, prácticamente toda la vida. Ya. En todo este caminar, quizás se ha obtenido formación académica o todo ha sido mediante la práctica. Te digo que la formación académica formal, y al menos de mi parte no, porque yo ya no tuve tiempo, pero sí formación académica, digamos que he tenido que leer mucho, he tenido igual que seguir muchos cursos, estuve en Cuba, estuve en Colombia, y aquí también, entonces para poder solventar, porque mi trabajo es, en cuanto a en artes plásticas, es pintura, escultura, también le hacemos dibujo y también, en cambio, el otro campo que también desarrollé es la restauración de obras de arte, restauración de obras de arte y la música también al mismo tiempo, entonces Multifacético. sí, hay que estudiar y hasta la fecha sigo preparándome y sigo, ¿no? Porque no paras, o sea, y las nuevas tecnologías también, pues, que como se han venido encima las nuevas tecnologías, el que cogió y aprendió el asunto va avanzando, el que ya no llegó se va quedando, así funciona el asunto. Entonces así es como me he venido educando y me sigo educando. Ahora el tema de las impresoras 3D es una Eso es barbaridad. claro, o sea, sí hay competencia también por ahí, claro, pero nunca se va a igualar a lo que es el arte en sí, ¿no? Claro. Imagino. En, en este sentido, los trabajos han sido más solicitados de carácter particular o netamente en espacios públicos. Sí, bueno, te digo que se fue dando las cosas, ¿no? Porque inicié ya cuando nos dedicamos al arte, iniciamos con mi hermano George, hicimos un taller de arte y ahí comenzamos a pintar y a exponer. Entonces era solamente pintura y esculturas pequeñas expuestas en galerías. Ahí justo conocí al Fausto Morocho en esa época, en los 80s, y otros artistas más de ahí de Riobamba. Hicimos algunas itinerantes también, salimos a otras ciudades, Cuenca, bueno, a otras ciudades del país. En Cuenca nos clausuraron una obra porque yo llevé una instalación rebelde, Ya. así que ahora están de moda las instalaciones. En esa época era, y al menos Riobamba, que es, digamos, Cuenca, que es una ciudad Curuchupa, nos fuimos con el Fausto llevando la exposición colectiva de Riobamba. Hicimos ya la exposición, inauguramos y el siguiente día nos cerraron por mi obra, porque mi obra era rebelde, o sea, expresaba otra cuestión más fuerte, ¿no? O sea, y ya no era solo pintura, sino tenía otros elementos, era ya una instalación, lo Por que se ejemplo, llama ahora, ¿no? para un poco entender más de qué se trataba esta obra. Era un poquito, por ejemplo, tenía una parte una parte estaba pintado en la tapa de un sanitario y eso estaba también expuesto sobre otra tapa de un baúl. Entonces el baúl sanitario, entonces se trataba prácticamente
de cómo la sociedad a veces es podrida, ¿no? O sea, que tenemos cosas que dan asco y sin embargo seguimos viviendo en lo mismo y todos los días vemos, o sea, pasamos por ahí, pero no nos fijamos, vemos de reojo las cosas que son tan evidentes. Entonces yo lo que hice es poner en evidencia lo que se ve, de lo que estamos viviendo todos los días. A veces Entonces, visibilizar lo que nadie quiere ver. exacto, pero en una ciudad tan costumbrista y digamos tan, sí, pues tan conservadora como Cuenca, no les gustó pues en esa época y nos cerraron la exposición. Entonces es una anécdota ahí con el Fausto que nos pasó. Bastante Sí. interesante. Sí. En el momento de realizar una propuesta, ¿es libre el diseño o ya son requerimientos determinados? Ya, algo quedó pendiente de lo anterior, o sea, porque, claro, eso te decía, no, inicialmente fue así, pero luego ya se fueron dando se fueron dando en mi vida otras condiciones. Me vine a trabajar aquí en Quito y aquí entendí cómo funciona la obra pública. Entonces, pero a través de la restauración de obras de arte. Trabajé en el Centro Histórico de Quito durante algunos años restaurando obras artísticas, entonces ahí entendí cómo funciona la obra pública y cómo se debe manejar la gestión cultural, no solamente cuestión de pintar y exhibir en galerías o vender de cuadrito en cuadrito, sino y hacer obras macro. Me comenzó a gustarme ya las obras grandes, ¿no? O sea, murales enormes, igual esculturas grandes. Comencé a interesarme en eso y así surgió, ¿no? Salió una idea por ahí y la primera escultura, por ejemplo, que hice fue en Baños, en las cabañas Bascún. Fue una obra particular de las cabañas. Y asimismo un mural que hice aquí en Quito, ¿De que qué fue se trataba la primera? La primera fue un tobogán totalmente ligero, un tobogán como es escultórico, en el que se expresaba, más bien una alegoría totalmente ligera, o sea, que dé alegría, que muestre un poquito también digamos, la parte cultural de allá de Baños. Entonces, pero no tenía mucha filosofía, no tenía misma filosofía, más súper ligera. En cambio aquí en Quito, la primera que hice también fue en una cúpula de la iglesia de Santa Bárbara, que fue después del terremoto, se cayeron las cúpulas y todo eso. Trabajamos en todo eso. Como reconstruyeron, nos dieron chance de hacer el diseño para hacer un nuevo arte en la cúpula, que hasta el momento está ahí. Entonces ahí me gustó porque son andamios inmensos, plataformas inmensos que tienes que armar y todo para esas cúpulas enormes y todo. Pues ahí comenzó a gustarme esta cuestión de trabajar cosas grandes que impacten y que alteren para bien digamos, la parte pública, ¿no? O sea, el sentido público, que impacte y que la gente vea. O sea, no encerrarle al arte en la galería, sino que la gente pueda tener acercamiento, ¿no? Y es bastante complicado también eso. Ahí fue, por ejemplo, esa fue pública con el Fondo de Salvamento ahí, que me contrató el Fondo de Salvamento de Quito. Entonces ahí fueron las dos cosas, lo privado y lo público, ¿no? Y aprendí a hacer proyectos, entonces ahí comenzó toda la cuestión. Me interesé, me gustó y comenzó ya a arrancar en ese mundo. Y luego, bueno, luego ya vinieron ya otros temas, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con entidades religiosas, un tema, trabajar con entidades privadas y de acuerdo a una familia cómo piensa, ¿no? Hay familias que piensan de una manera, otras de otra manera, y también la parte civil que le llamamos nosotros, o sea, obras civiles, y también con los militares, obras militares también, obras de carácter militar, y obra pública en general cuando se trata ya con municipios y consejos provinciales, juntas parroquiales que hemos trabajado. Entonces esas obras ahí en cambio, ahí es un poquito más libre para uno porque uno propone, ¿no? Es lo que hace un momento, tras bastidores que conversamos contigo, uno hace el proyecto y propone. Normalmente, por ejemplo,
los artistas, escultores, pintores, hacen 2, 3 propuestas para presentar a los municipios y ellos son los que dicen, ah, esta es la que me gusta. En cambio yo cogí otra técnica, yo hacía una sola propuesta. Yo llevaba la propuesta y esta es mi propuesta, una sola propuesta, y lo que podía es haber modificaciones, ¿no? De pronto, si es que en la propuesta yo hice que la escultura vaya con el brazo así, con las manos así alzadas, entonces de pronto dice, ¿qué significa? ¿Y por qué de esta manera? Yo daba mis razones, ¿no? Digamos, sí, pues el concepto de por qué se trabajaba así de esta manera, pero decían, a mí me gustaría que vaya así porque acá somos más religiosos, entonces me gusta, quisiera que vaya de esta manera, que no, entonces ahí vamos ajustándonos. Entonces ha sido mi método, digamos, de enganchar a las obras con las instituciones. Cuando es obra privada, por lo regular te dicen, ¿sabe qué? Deme haciendo, por favor, deme haciendo este santito para esta gruta que tengo, o deme haciendo este mural que hable de esto de mi familia, o cualquier tema. Prácticamente ellos son los que te ponen los Claro, temas. Esa es la diferencia. En lo religioso también creo que tiene que ser bastante cerrado porque es una réplica. Claro, en lo religioso no necesariamente réplicas. O si hay esa permisibilidad de poder fusionar algunos elementos. Ventajosamente, o sea, cuando ya te dicen, deme haciendo, pero en mi caso ventajosamente no ha pasado, o sea, que me dicen, deme haciendo la réplica de este, ¿no? Deme haciendo un Arcángel Miguel, claro, el Arcángel Miguel ya va como va. Es la piedad, deme haciendo la escultura de la piedad o el mural, yo qué sé, entonces ya eso ya no es inamovible. Claro. Pero ventajosamente no he trabajado en no he hecho reproducciones religiosas, sino ambientaciones, que es diferente. En el caso, por ejemplo, de la Casa Madre de Riobamba, en la Casa Madre hicimos 11 salas, un museo de 11 salas, donde están esculturas y pinturas y todo, pero todo es creación. O sea, está una escena te comento, por ejemplo, una escena de Mariana de Jesús, en oblación, en una capilla y todo, entonces todo fue creado, primero dibujos, bocetos y ahí creado. Igual los murales, pues murales y cuadros que se hizo, todos son creaciones, claro, en base a la historia religiosa que tienen, ¿no? Ahí sobre la vida de Mercedes de Jesús Molina, que era en ese momento. Y otras cosas que se ha hecho también aquí con la conferencia episcopal también he trabajado, aquí en Quito, pero sí me han dado libertad, me han dado un tema, queremos estas estaciones de alguna manera, pero yo siempre he intentado ponerle algo, digamos, una contribución distinta ya a lo que es ya copiar una obra de autores famosos, Miguel Ángel, yo qué sé. Entonces, y tratando de dar esa particularidad. Exacto, y sobre todo andino, ¿no? Siempre considerando que de dónde pertenecemos, ¿no? Dónde pertenecemos, y considerando también el legado de muchos artistas, escultores de aquí de la región, ¿no? Claro. En este sentido, los espacios donde se han instalado las obras han sido ya previamente dispuestos por la entidad contratante, o si interviene la visión y la estética del artista. Las dos cosas. A veces dicen sí. No sé, no, tendría que más o menos evaluar. Pero a veces dicen, tengo este redondel, quisiera que haga algo aquí. O tengo aquí la entrada en la ciudad y quisiera que haga una alegoría, alguna cuestión en esta parte, en la entrada de la ciudad. Y otras veces también que dicen, ¿sabe qué? Aquí en este espacio tengo mi pueblo, ¿no? ¿Dónde considera usted que puede ir una escultura que represente a la ciudad, que represente entonces, la identidad del pueblo? Entonces ahí uno les sugiere, ¿no? Ventajosamente también yo siempre he trabajado con un equipo más grande, ¿no? Con ingeniería y arquitectura, de tal manera que no nos corríamos de nada, ¿no? Si es que hay que ambientarle un puente, le hacemos un puente, o un arco, entonces hay ingeniero estructuralista y el arquitecto también que
que nos ayuda a la parte tanto digamos, visual, digamos, entonces se arma el equipo y ahí dices, a ver, si le ponemos aquí esta parte, ¿cómo va a quedar? ¿Va a quedar como un cromo o nos va a impactar de buena manera? ¿Qué va a pasar? Igual cuando nos han pedido, por ejemplo, de instituciones, dicen, yo tengo este sitio como para poner, a veces les hemos sugerido también, no le conviene aquí, ¿no? O sea, no le conviene aquí. ¿Qué le parece si mejor acá? Por estas razones, no por esto, por esto, por esto. Entonces, sí, o sea, de las dos maneras. Pero existe esa movilidad de sitios, o sea, se puede conversar hasta llegar a un... No siempre tampoco, o sea, a veces no. Por ejemplo, te hablo de un tema me acordé del puente de Huaslán, de la vía Macas, que el prefecto nos dice, tengo este puente, quisiera que le pongan, que le embellezcan artísticamente. Entonces no tienes otra salida sino embellecer al puente. El puente ya claro, entonces, pero claro, nos dio libertad para nosotros hacer la propuesta artística, claro, de los elementos que van ahí. Entonces, eso, así van funcionando las cosas y van avanzando, claro, de diferente manera. Poniéndonos un porcentaje, diciendo el 100%, ¿cuántas veces ustedes han socializado con las personas que habitan el sector antes de intervenir? Esa es una excelente pregunta y una excelente visión y algo que falta, ¿no? Algo que falta. Lo que pasa es que nosotros como artistas, o sea, las entidades que deben socializar, no somos nosotros los artistas, sino la entidad que contrata, porque ellos son los que están contratando y van a ponerle al elemento. Son los que... te podría decir, sí ha habido socialización, pero un porcentaje de un 15, 20%, no más. La mayor parte de veces, más que socializar, informan, ¿no? O sea, informan, dice, vamos a hacer esta cuestión aquí, o sea, vamos a hacer, pero socializar es diferente. Claro, por ejemplo, el tomar la decisión de esto se va a hacer quién está de acuerdo y quién no. Exacto. Por ejemplo, lo que ocurrió en Ambato, que le hicieron a un Hermes ahí. Entonces, yo soy un poco más longo y más de mi tierra, que existen otros elementos, otros personajes claro, que pueden caracterizar al mensajero y al comerciante. Por supuesto, por supuesto. Y, por ejemplo, ahí existe una doble reacción de la ciudad. ¿Quién se hace cargo de esa no autenticidad de la urbanidad? Están ocupando espacios que son urbanos y que habitan personas, que habitan indígenas, que habitan mestizos, que habitan cholos negros, pero no existe esa socialización. Otro caso es en el Puyo, que hicieron una escultura un poco extraña que no le ha hecho todavía concepto ni fin, que son solamente unos fierros que tampoco no socializaron, solamente llegaron y la pusieron. Entonces, el conflicto de qué realmente representa a un determinado sector desde la parte identitaria y simbólica no es muy correspondido con lo que en la actualidad nosotros estamos evidenciando. Claro. Y claro, eso quería yo un poco la perspectiva y la visión también de Juan Bernal como artista y como proponente, en base a que varios de los proyectos en los que ustedes han trabajado sí corresponde a la identidad de antecedentes antropológicos y simbólicos. Sí, hemos intentado hacer eso. Exactamente, claro. Entonces sí tiene como que la concordancia, ¿no? Claro. De poder trabajar en base a la identidad de un pueblo. Y justamente por eso le hacían la consulta. Sí, esa parte es súper importante, eso es lo que acabas de decir. Me hace acuerdo de algo, ¿no? Justo lo que hablas de la parte de identidad, la parte étnica. La provincia de Chimborazo, Riobamba, hay mucho indigenismo, ¿no? Entonces, y tenemos esa es nuestra riqueza, digamos, la parte histórica de Riobamba. Pero la sociedad de Riobamba, la sociedad en sí, o sea, la gente que maneja eso, por ejemplo, algún dato nos dijeron, hablándote de la escultura, es una de las anécdotas que tenemos, la escultura, ¿no? El esculto mural del último Huaminga que está en el Centro de Arte y Cultura. Ese fue contratado por Carlos Castro,
ya cerca de salir de su periodo. Entonces él tenía otra visión de ciudad, él sí apreciaba lo que es, digamos, la cultura indígena, ancestral y todo. Entonces él contrató para que esa obra vaya en el municipio adentro, en las gradas, donde ahora está Pedro Vicente Maldonado. Y luego vino Abraham Romero, el periodo de él, en cambio con otra visión más conservadora y todo. No estoy acusando a nadie ni nada, o sea, cada quien tiene su visión de ciudad y todo. Entonces él no quiso. Y dijo, no, yo no quiero un indio que vaya aquí en el municipio, ¿no? Es su visión, es como él ve, Claro. sin acusaciones ni nada, pero es la parte real, ¿no? Pero no hay que salirnos del contexto de que él está en representación de los mandantes. Claro, pero muchas de las veces las autoridades, y casi siempre las autoridades, el momento que llegan al poder, o sea, se olvidan del tema, se olvidan de eso. Ellos actúan de acuerdo a sus creencias y conveniencias también a veces, ¿no? En este caso era su forma de pensar. Nos reunimos con el gobernador, el grupo de Donato y todos para mediar la cuestión porque llegó a ser un polémico el asunto, ¿no? Entonces decidimos que finalmente, o sea, ya no se instala ahí en el municipio, sino se va a instalar en el Centro de Arte y Cultura. Entró también ahí el Colegio de Arquitectos y todo hicimos algunas reuniones para poder llegar a ese. Entonces, eso es lo que sucede siempre, ¿no? Que a veces nosotros negamos nuestra propia cultura siendo parte estamos viviendo ahí todos los días, conviviendo y viviendo con la gente, ¿no? Pero a veces renegamos, decimos, no, pues es que yo como soy blanco y sin ser blanco incluso, como soy blanco allá los indígenas y todo. Entonces, eso todavía son taras que hay que irle superando y todo. Y nosotros los artistas estamos ahí o sea, dando guerra, digamos, en este asunto. Claro, Intentándolo. es que ahí es importante reconocer qué injerencia tienen los sectores de poder social el momento de instalar o elaborar cierto elemento, no le digamos solo decorativo, ¿no? Porque todos los elementos tienen su dote de poder. Claro. Como los romanos, caía el emperador, le volaban la cabeza y ponían al nuevo emperador. ¿Pero para qué? Para engrandecer su imagen, y si era gordo lo hacían flaco y musculoso. Claro. Entonces todo ese poder visual, ¿no?, que tiene el claro, tema de las esculturas es bastante importante. Y sobre todo en obra pública que está ahí, ¿no? Claro. La obra pública también tiene sus cuestiones, ¿no? Que el público es o le gusta o no le gusta la obra. Y cuando no le gusta es también cruel. Justo ya vamos para ese o sea, y algo quería decirte también, otro ejemplo, en cambio un ejemplo de lo que es socialización, de cómo tiene que funcionar la socialización, fue para construir en cambio el monumento de Fernando Aquilema. En cambio ellos ellos como son más organizados, como son... Es un tema comunitario. Es un tema comunitario, exacto. Estuvo involucrada la prefectura y la junta parroquial, pero nada se movió sin autorización. Yo desde el inicio, di algunas charlas allá, de cómo va a funcionar, de qué significa el simbolismo y todo. Y también estuvieron otras personalidades ahí, ¿no? Pero entonces sí existió ese trabajo previo. Claro, pero en ese monumento. Y también en el de Chiricache. Ahí sí fue poderoso, porque sobre todo el de Daquilema fue como un año más o menos solo de socialización y de determinar cómo mismo iba a ir digamos, la actitud que va a tener el personaje para digamos, simbolizar lo que quería, digamos, la masa y lo que quiere que la historia que se vea, ¿no? Ese también fue una bonita experiencia, y quedó también ese proyecto en stand-by, hasta el parque llegamos nosotros, pero ahí teníamos que hacer un museo y todo, era un proyecto. Pero el parque también es bonito, tiene chacadas, creo que... Ese es diseñado por nosotros también, todo es diseñado por nosotros. El parque no construimos nosotros, le contrataron a un arquitecto, él construyó, pero todo eso es diseño nuestro y socializado.
todo socializado, cada elemento, cada parte, cada cosa. Porque en la parte del parque están unas bancas también que están Unas bancas, sí, son felinas, son no se puede vivir, sí, son felinas, sí, tiene su cuestión. No, pues por eso mismo Claro. me parece interesante. Igual la distribución del pedestal. Creo que está el sol, está la luna, Sí, o sí. están los cuatro. Una pirámide de trunca y todo, Ajá. claro. Los 4 elementos, Sí, son los sí. 4 elementos, sí. Chévere, Juanito. Sí. Para eso hay una conceptualización bien poderosa que sí tengo yo, unas hojas ahí que solo para el concepto de todo, digamos, de crear el monumento. Es que esa era la cuestión, no solo poner el monumento y listo, sino era todo el entorno, incluso una lectura. y que eso cambie a la sociedad, digamos, que le haga ver de otra manera a la sociedad que vive allí, ¿no? Que se enorgullezcan de sus ancestros. Y también a nosotros como riobambeños, como chimboracenses, ¿no? Saber de dónde provenimos y quiénes son los personajes de a de veras. Considera que hay una colonización del espacio público, no solamente en el sentido estético, muralístico, escultórico, sino también arquitectónico, de distribución de los espacios. De ley pasa eso, o sea, estás hablando a nivel general, ¿no? O sea, claro, no solo Riobamba, ¿no? De Riobamba. Específicamente de Riobamba, pero claro, vemos en todos estos países del sur global, digámosle así. Sí, en todas las ciudades pasa eso. Y en ciudades pequeñas como Riobamba es un poquito más fuerte, digamos, un poquito más fuerte. Todavía se conserva eso, a pesar de que Riobamba no es una ciudad colonial, que Riobamba fue una ciudad colonial antes del terremoto, donde estuvo ubicado y todo. Riobamba es una ciudad republicana, pero la cultura de que todavía está ahí, digamos, de los citadinos, de la gente, las familias, digamos, que son pudientes, bueno, y ahora que eran pudientes, los hacendados de cierta época, los que manejaban toda la cuestión, los apellidos rimbombantes de cierta época, ellos todavía conservan esa parte colonial y por supuesto se quedan en esa parte conservadora también, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hablando del escudo, ¿no? Muy noble y muy leal. ¿Leal a qué? Leal a la corona de España. Entonces todavía conservamos esa parte. Y es difícil salir de ello porque es que... Y justo esos símbolos, en el escudo está el luterano ahí. Claro, esos son símbolos coloniales que es difícil. Alguna vez quisieron el escudo cambiar y hacerle, o sea, digamos, ya de acuerdo a los conceptos modernos, digamos, nuevos ya nos abrazamos entre mestizos, indígenas y todo, entonces eso habría que mostrar y todo en base a un escudo. Pero sin embargo no hubo cómo, este rato si tú sales con esa idea vas a ser súper mal visto y te van a tachar de un hereje. Subversivo. Sí, pero un subversivo, pero así funciona el asunto. Entonces, y eso es en todo lado, ¿no? Aquí digamos en ciudades más grandes como Quito, por decirte, sí se conserva todavía, pero como son ciudades en donde convergen culturas de diferentes lados, no solo de provincias, sino de otros países también, entonces como que se disimula un poco, o sea, pero todavía hay eso claro, todavía se conserva la parte. Aquí sobre todo existen todavía monumentos y todo, ¿no? Y como si es una ciudad colonial, y estamos orgullosos, por supuesto, de toda la parte, digamos, de todo toda la parte arquitectónica y artística que tenemos este rato como testimonio de lo que fue la colonia. Entonces somos orgullosos de eso, pero no de la colonia, pues, o sea, no de la esclavitud que hubo y tantas atrocidades que se vieron en la colonia. De eso no estamos orgullosos, sino de lo que se construyó. ¿Y por qué estamos orgullosos? Porque hubo un mestizaje cuando se construyó, porque tuvieron que coger mano de obra de aquí, nuestra, y tú ves esos testimonios cuando vas a las iglesias, ves ese maridaje de culturas en las obras de ellos. Ahí ves elementos andinos, elementos indígenas que están ahí dibujados, ¿no? Que están dibujados en esculturitas y todo, pero bien subliminal, ¿no? Bien escondidos, que ya cuando entras a investigar la obra, ahí te das cuenta Claro,
porque en ese entorno tenían que estar mimetizados, pues. Exacto, no, pues o sea, claro, va a ser sujeto de castigo si ven Claro. que le das mucha importancia. Y además de eso utilizaban a los artistas de aquí y se utilizaban las obras y llevaban como europeos. Exacto. Y ya vino viendo algunas barbaridades por allá. Entonces, Exacto. sí. Todo eso pasó, sí, sí. No les tocaba de otra. ¿Cuáles han sido las obras más relevantes de Juan Bernal? Las En obras... el sentido del impacto social y o el que más le ha significado como persona, nosotros como artistas. Exacto. Yo te digo que una obra que desapareció y tenía mucho impacto visual era La Media Luna en el ingreso a Riobamba. Esa era súper importante tanto para Riobamba como para nosotros, porque digamos, era el resumen de lo que es la cultura, ¿no? Le simplificaba en un solo elemento escultórico, le simplificaba todo lo que es la cultura riobambeña. Antes de la que está ahora había otra. Claro. Una más grande. Claro. No, pues la que está ahora es solo la media luna, ya prácticamente se le rescató la media luna, que ese fue el elemento, digamos, romántico de la obra, que era en general, fue una obra macro. Yeah. Es una obra bien grande, con piletas, con guitarras, había, rondadores, entonces había ese maridaje de la cultura, la guitarra de España, los rondadores de acá, entonces era un homenaje, digamos, a la cultura, ese maridaje que tenemos ahí en Riobamba, que vivimos día a día, digamos, en Riobamba. Entonces, por eso era importante esa obra, ¿no? Porque era esa parte representaba el todo. De ahí otras obras que tenemos, pero en cambio ya son específicas, ¿no? Son muy hermosas, muy bonitas, como el Arco de la Gran Alianza, también es significativa, pero es una cuestión que te dice de qué se trata, no es la Gran Alianza y nada más. En cambio lo otro era la cultura en la actualidad, o sea, cómo nos vemos nosotros culturalmente en la actualidad. Entonces, por eso pienso yo que la más importante era la media luna, pero ahora ya no existe. ¿Por qué le retiraron? Esa le retiraron porque le quitaron por la parte urbanística, le retiraron los dos redondeles de las entradas del bypass que había en la 24 de mayo. Claro, le retiraron, tanto el monumento que era de Alberto Bonilla, que estaba acá. Ese le bajaron, creo ya. Ese le pusieron abajo. Por ejemplo, ese monumento también es anecdótico porque el artista, que fue Miguel Yaulema, él propuso tal como estaba la obra, o sea, no es que se equivocó cuando hizo la obra y todo, él propuso esa obra y todo, y es bueno, pero sin embargo no fue el lugar, no fue adecuado el lugar y fue sujeto de muchos cuestionamientos por ella. No, la gente no le gustaba y tuvo muchos apodos, que hermanotas, no sé cómo va. Pero una vez que le retiraron, le pusieron abajo, ese sí se fue íntegro abajo, le pusieron en la Avenida Unidad Nacional, ahí quedó bien. No sé si te ves, o sea, quedó bien, nadie dice nada. Excelente, entonces ahí te das cuenta cómo influye el lugar para el poder del espacio. El poder del espacio, exacto. O sea, ¿y qué te dice también? Estás entrando a la ciudad y le ves a Alberto Bonilla, un político, por supuesto, que hizo obra, digamos, por el país y todo, cuando estuvo un personaje importante, que había que darle realce, ¿no? Pero de pronto no, como para ponerle a la entrada de la ciudad. Entonces, esa es la cuestión. No porque hubo el espacio, ya pongamos nomás ahí cualquier cromo en el espacio. O sea, hay que saber la importancia del espacio público. O sea, ese es un buen ejemplo, ¿no? En cambio, la media luna, no porque haya sido obra nuestra, pero la media luna siempre cayó bien, siempre estuvo bien y gustaba. Tenía más alegoría. Claro, yo creo que me acuerdo. Más alegría y todo, más colorida y toda la cuestión. Y como te digo, y hablaba, y la gente se identificaba, porque los conservadores se identificaban con la media luna y la guitarra. Las guitarras y todo, ¿no es cierto? Y en cambio, la gente moderna y
igual los indígenas del sector, en cambio, se identificaban con los rondadores, con el agua, porque caía el agua, era una pileta y un poco de elementos que había ahí. Entonces todo el mundo sabía, se identificaba, ¿eh? Entrabas y ¡pum!, te impactaba. Y la media luna es la luna, es nuestra de todo el planeta. Entonces, bastante reconocido. te das cuenta. Entonces esos son a la vez los que tenían también más impacto con la población, sería en este caso con los habitantes. Y que de eso se trata, pues si tú haces una obra pública, ¿qué es lo que pretendes con la obra pública? O sea, que le llegue a la gente, a los que van a consumir tu obra, a los que van a disfrutar. Y a través del arte tú lo que quieres es que la obra, de alguna manera, que se sientan orgullosas la sociedad de lo que son, que se sientan orgullosos y que hablen de ello, ¿no? Que se digan, yo soy orgulloso de esta tierra porque mi tierra es así, es de esto, ¿no? Y aquí simboliza, en esta obra simboliza de lo que se trata. Por ejemplo, ¿y una reacción negativa que hayan recibido No, en algún trabajo? ventajosamente no. Sí, Eso es ventajosamente, no, ventajosamente. Hemos tenido bastante cuidado, eso te digo que yo sí me he preparado bastante para lo que es la obra pública, lo que se trata de una obra pública. O sea, no he cogido la chauchita por coger, o sea, ya, entonces la chauchita cojo y ya, sino siempre, y como te digo, a veces las autoridades te dicen, vea, aquí tengo un sitio para que vaya, quisiera que vaya un elemento de tal dimensión y todo. Entonces ahí entra uno, pues, o sea, entonces no, aquí no le va a quedar bien esto por esta razón. Necesitamos más esbeltez o necesitamos estas condiciones para que se pueda apreciar. Exacto, y de ahí la actitud del personaje, si es que es un personaje o si es una alegoría. Entonces depende de tantas cosas, ¿no? Y yo creo que ese también ha sido, entre comillas, el éxito nuestro, de que no hemos tenido comentarios negativos, digamos, no ha existido en eso. Por ejemplo, para el mantenimiento de estas esculturas, ¿suelen contratarles a ustedes mismos las entidades contratantes, los municipios o quienes hayan hecho la adquisición, o suelen restaurar otras personas? Normalmente, la mayor parte de veces restauran otras personas. Y lo malo es que contratan a personas que no están preparadas, porque no importa que contraten a las personas, todos tenemos derecho a tener trabajo, o sea, no necesariamente nosotros mismos siempre. Sí hemos hecho también, sí nos han llamado a restaurar nosotros nuestras propias obras, pero la mayor parte de veces, por ejemplo, la vendedora de Riobamba, te pongo como ejemplo. El concepto de la vendedora de Riobamba se perdió totalmente, con cómo era, porque el color, sí, la que está en la Merced, la vendedora. El color que le dimos, todo el color tenía su porqué, los matices de los colores y todo. Claro, cuando recién le pusieron estaba bastante potente. Claro, entonces luego le han contratado a una persona que no era especialista, que simplemente le pintó, le lijó, le pintó y con colores planos, ¿no? Colores planos, eso no te impacta, no te da. Tiene que tener luz y sombra, ¿no? O sea, no porque sea escultura ya per se tiene luz y sombra. También hay que ayudarle, digamos, a la escultura para que cuando tiene color, para que resalten, digamos, los altos relieves. Y te diga algo también, porque una escultura, si es que, sobre todo cuando tiene un concepto como el que quisimos darle, como el de la vendedora, si tú le pones colores planos, le acabas a la obra, o sea, le reduces. Entonces pasa por desapercibido, vos pasas, pasa por desapercibido. Cambia una obra que luce como quiso el artista, digamos, originalmente, entonces va a impactar, o sea, te va a quedar, entonces, quiero tomarme una foto aquí, pues, quiero ver, ¿y de qué se trata esto? En ese mismo sentido, por ejemplo, ¿qué apreciación existe de que no se solicite al mismo autor de la obra que se restaure? Por todo este antecedente, y ya que el autor tiene, claro, esa visión y esa propuesta nata desde un inicio de la obra. Claro. Quizás si es que él lo quiere cambiar, es decisión del artista, ¿no? Pero si el artista está vivo y está en las posibilidades de restaurarlo, o sea, ¿no sería lo más lógico que se
se lo vuelva a contratar para que siga dando la misma espectacularidad al trabajo. Claro que sí. O sea, el artista, en lo posible, se debería darle al artista. Y yo creo que el artista no debe cambiarle nada, porque ese fue el concepto original. Es que yo soy restaurador también. Entonces, como restaurador, yo digo, esa fue la idea original y hay que conservarle la idea original. Entonces, el artista, el rato que vaya a restaurarle, igual tiene que tener cuidado porque el artista también, el artista es eso, es un creador. Entonces, va a querer innovarle, va a querer poner alguna otra cosita allá. Y eso también hay que tener cuidado, o sea, no necesariamente, porque le estás alterando ya a la idea original. Puedes tener tus razones, ¿no? Puedes tener tus razones, pero ya le alteras. Entonces yo digo, debería ser restaurada por el propio autor o por un restaurador. ¿Por qué? Porque el restaurador respeta lo que es original. Él va a estudiar, el restaurador, un técnico restaurador, va a estudiarle al autor, va a estudiar la obra y de acuerdo a todo ese estudio, dice, no, entonces esto hizo así, ¿no? Por decirte, está la vendedora ahí, ¿no? Entonces este rato es la vendedora. Que contratan a un restaurador profesional, o un técnico, dice, vea, restaurame la obra. Entonces el restaurador no se va a quedar, entonces me voy a inventar y voy a hacer esto así. Las fichas. Entonces ahí dice, a ver, ¿quién hizo? Hizo tal persona, le voy a ubicar a tal persona. Vea, usted debe tener fotos de cómo era, o ahí mismo en el municipio, tienen fotos de cómo fue inicialmente. Entonces ahí viene una investigación previa a la intervención. Investiga, propone, interviene. Esa es la parte potente, digamos, de una restauración. En cambio, si es que tú contratas a un publicista, o uno que es hábil para dibujar y todo, ya que venga a hacer la restauración, va a ir a hacer cualquier cosa como lo que está hecho este rato ahí. Claro, con otro tipo de perspectiva y de visión del trabajo. Sin nada, o sea, no va a tener nada, simplemente es la chauchita, coger la chauchita y ganarse ahí sus pesitos. Entonces eso sí hay que tener muchísimo cuidado. En base a Riobamba, que nosotros la conocemos como la ciudad de las primicias, y claro que está dotado de varios murales y esculturas realizadas por diferentes artistas, ¿qué apreciación tiene en base al Neptuno y al Puroa, tomando en cuenta sus ubicaciones también? Claro. El Neptuno no debería tener razón de estar ahí, ¿no es cierto? Es el Parque Sucre y lo que debería estar ahí es el Monumento a Sucre o algo parecido a algo que le dé. Pero, por otro lado, o sea, uno no tiene que ser tan ortodoxo también o sea, no, es que esto no pertenece y sale y todo. ¿Por qué? Porque, en cambio, quiénes son los dueños del parque y de los monumentos y de todo lo que es público de Riobamba? Es la población, es los que habitan ahí, ellos son los dueños. Y si es que los dueños, digamos, deciden que eso se conserve ahí, que se quede ahí, yo pienso que es válido también. O sea, una vez que tú socializas, y la gente de Riobamba, todo el mundo está ya le tiene al Neptuno ahí. O sea, tanto los conservadores como los izquierdistas y todo el mundo, y todos se toman fotos y todos, el Neptuno es del Parque Sucre. Aunque no debería estar ahí, pero es del Parque Sucre. Y claro, y es un elemento también que no tiene nada que ver con Riobamba y todo, ¿no? Pero tiene su historia, o sea, ¿cuándo trajeron también? O sea, ¿por qué trajeron? O sea, vino con el agua potable de Riobamba, y ahí trajeron las piletas, y es toda una historia de dónde trajeron. No tanto el concepto del Neptuno en sí, que es una figura pagana, sino dentro de una ciudad tan religiosa como es Riobamba. O sea, no deberían, ni tampoco la Afrodita, no deberían estar ahí, pero llegaron y se posesionaron y se quedaron. Claro, llegan a ser parte ya del cotidiano popular. Exacto, eso es como prácticamente como que tienes tú tu hogar y ustedes son religiosos y todo, y por algo llegó una obra que
de alguna chica que está pero es una obra hermosa, pero es una chica que está semi desnuda y todo. Y se posesionó de tu hogar y está ahí, ¿no? Y esa obra no me tocan, está en mi estudio y esa es ya Claro. parte del... ya- yo Es sigo más, siendo religioso, pero... era un poquito en base también a que, claro, cuando instalan esta escultura hay varias réplicas porque Claro, vieron las a matrices nivel de todo el planetario, mundo. Ajá. claro, Entonces es la misma, no tiene ni siquiera esa particularidad. claro, Si bien es cierto que llegó cuando fue el ingreso del agua potable a Riobamba, recordemos que el parque era cerrado y era prohibido para que ingresen los indígenas. claro. Entonces también todo ese antecedente de el lugar en el que está y en qué condiciones fue instalada ahí, quizás nos puede conversar algo de eso. Claro, o sea, lo que pasa es que o sea, ya se crea la nueva ciudad de Riobamba, se crea la nueva ciudad de Riobamba, entonces, y claro, como dices tú, la misma distribución, todo era conservadora, españolizada y todo, ¿no? La cuatripartita, y los parques centrales que estaban frente a instituciones importantes de la ciudad, pero los parques tenían que ser embellecidos de alguna manera. Entonces ahí vino la cuestión del agua potable, llega el agua potable y envían parece que fue un Orozco, apellido Orozco, que se fue a Estados Unidos, a la fábrica donde hacían las esculturas, en serie, ¿no? Por catálogo. Tú comprabas, veías ahí en catálogo y le armabas, ¿no? Como tú querías que sea. Entonces tenían la escultura del Neptuno, dice, ah, ya, yo quiero que este Neptuno vaya con este tipo de pileta o con este otro tipo, con este. Entonces, de acuerdo a su criterio, ellos vieron, dijeron, entonces vamos y le ponemos ahí le vamos a poner, que sería también conveniente, pues, o sea, una escultura, imagínate, de zinc y de hierro forjado, de hierro fundido y todo, era conveniente porque era una fábrica que vendía en serie. Entonces, si mandabas a hacer eso a un escultor, te costaba muchísimo más. Justo en ese punto, estimado Juan, en ese punto, por ejemplo, escultores en esa época, ecuatorianos, quizás ya los teníamos o todas las obras venían directamente de Europa y mandadas a encargo, y lógicamente con un precio mucho más exuberante. Siempre ha habido escultores aquí, digamos, desde la escuela quiteña, pues, desde la escuela quiteña, el padre Bedón, me parece que fue el que creó la escuela quiteña. Ahí cogieron digamos, a gente hábil de aquí de nuestro país, que es ahora nuestro país, a que trabaje las obras escultóricas. Entonces siempre hubieron, y antes también, pues en la época ancestral, hay esculturas, claro, de tamaño, de formatos pequeños, pero igual, en diferentes materiales, orfebres mismos, o sea, trabajaban ya en metales y trabajaba en cerámica, en piedra y todo. Entonces siempre, yo pienso que la escultura siempre hubo aquí. Y hablando ya de la época en la que compraron las esculturas de acá, o sea, sí habían escultores aquí, incluso el mismo Carlos Mayer, que fue el que hizo el monumento a Maldonado, él es quiteño. Entonces, escultores como él ya habían, y de gran talla, o sea, digamos, un escultor europeizado, digamos, que hacía las figuras realistas, ¿sí? Y él trabajaba en bronce, en mármol y todo. Pero contratar, digamos, primero, que no se creía mucho en la gente de aquí. Más bien para que los que creyeron en él, en Carlos Mayer, hablando de él, fueron los hermanos Durini, que a ellos les contrataron a los italianos que vengan acá. Que ellos hicieron el Maldonado. No. El diseño del obelisco, el diseño del obelisco. Pero el que ejecutó la obra fue Carlos Mayer. O sea, le subcontrataron a Carlos Mayer. O sea, los arquitectos venden el concepto, digamos, del parque, la morfología y toda la cuestión. Y le venden el proyecto al municipio de Riobamba y ellos le subcontratan a Carlos Mayer. Y le llevan a Europa porque aquí no había fundidoras en esa época, sobre todo para el bronce. Y también el mármol de allá, de los mármoles de Carrara y todo, entonces son digamos, más nobles y más hermosos, ¿no? El blanco de Carrara, el de Verona, el de
el rosadito y el gris. Entonces ponen a trabajar todo allá, entonces todo es importado. Aquí sí había mármol también, pero nuestro mármol no es tan fino, digamos, como el de allá tan noble. Entonces siempre hubo, pero también es no creer en la gente de uno, no. Yo siempre decía, Ser malinchista, ¿cómo se dice? yo siempre les decía, yo regresé a Riobamba porque yo vivía aquí en Quito. Yeah. Y regresé a Riobamba. Yo les decía, yo regresé a Riobamba para ser profeta en mi propia tierra. Porque decía, nadie es profeta en su propia tierra. Siempre me decían eso. O sea, era un dicho popular, ahora ya poco se oye, pero antes era así, no, nadie es profeta en su propia tierra. Tienes que salir a otro lado para que reconozcan tu trabajo. Y entonces mi desafío era ese también, o sea, regreso a Riobamba y a trabajar en ese tema, o sea, para ser profeta en mi propia tierra. Y bueno, de cierta forma sí se logró también. Fue un desafío. Y eso por un lado con el Neptuno, que ya vamos aclarando algunas cuestiones. Y por el otro, el monumento al Puruá. El monumento, yo conversé con el autor, con mi amigo el Fabián. Conversé porque me hice amigo con él porque justo pasó algo sui generis. Como soy restaurador, me contrataron para restaurar. Yo he restaurado casi todos los monumentos de Riobamba. Y uno de ellos fue el de Puruá. Entonces yo como sí soy restaurador, le contacté al autor, me hice amigo del autor, conversé mucho con él sobre el tema, me contó toda la historia de cómo nació la idea de crear el monumento a Puruá y toda la cuestión. Entonces le estuve muy de cerca y una vez conversado, ahí recién intervine yo. Y esto le voy a hacer, Fabián, esto voy a hacer, Cuando tú quieras, visítame para que veas lo que se está haciendo. Mi respeto a tu obra, no va a haber ningún inconveniente. Y así fue como se trabajó. Entonces, la obra de él, la obra de Fabián, a él le contrataron dos obras emblemáticas, una en la provincia de Riobamba, digamos en la ciudad de Riobamba, y una en la provincia de Chimborazo y en la provincia de Bolívar, que son digamos, contemporáneas las dos obras, ¿no? El Guaranga de Guaranda y el Puruá. Entonces, en ese tiempo, en Riobamba, hablando ya específicamente de Riobamba, estaba el arquitecto